A partir de ahora empezamos la clase número 12 de Josué. Ahora dictaremos la clase de los capítulos 12 y 13 del libro de Josué. Hoy el contenido del capítulo 12 está describiendo las regiones que ha tomado Israel. Capítulo 12, versos 1 al 6. Son regiones del este de Jordán que ha tomado Israel. Leamos verso 1. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Aquí son las ciudades que poseyeron Israel antes de cruzar el río Jordán. En el versículo 2 dice, Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Este rey Sehón es un rey muy fuerte. Sin embargo, aunque era un rey tan fuerte como él, Israel pudo derrotarlo con el poder de Dios. En el versículo 4 aparece Og, rey de Basán. Este rey Og también era un rey muy fuerte. Israel pudo derrotarlo todo con el poder de Dios. Pero la parte este del Jordán, cuando Moisés estaba con vida, era la tierra que había dado como herencia a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Versículo 6. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra que está en el este de Jordán en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés pidieron aquella herencia. En ese momento, al principio, Moisés dijo que no. Entonces los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés le dijeron que los dejara volver otra vez después de derrotar a la tierra de Canaán. Conforme a la promesa, estas dos tribus y medio poseyeron la parte oriente de Jordán después de conquistar a Canaán. Los versículos 7 al 24 son las tierras que poseyeron en la región oeste del Jordán. Leamos el verso 7. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado de Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Halak que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. Desde el oeste del Jordán a la región sur son 16 reyes. Y la región norte de Canaán son 15 reyes. Por eso, sumando los dos reyes de la región este del Jordán en total, son 33 reyes que Israel pudo derrotar todo. Así hubieron muchos reyes, pero Dios hizo conquistar a todos a través de Josué. Hoy, ¿qué nos está enseñando esta palabra? Hoy en día nosotros, los creyentes salvos, estamos luchando la batalla espiritual.
También el apóstol Pablo dijo: pelear la buena batalla. Los días mientras que vivan los creyentes salvos, hay que seguir peleando la batalla espiritual. Hoy en día, ¿cuál será el objeto de nuestra pelea? Son los que se rebelan contra la iglesia, son los espíritus malvados. Y también debemos ir venciendo cada día peleando con el pecado. Y estamos peleando sin parar con el diablo. El diablo nos hace tropezar a los creyentes cada vez que haya oportunidad. El diablo nos tienta utilizando nuestras debilidades. Y el diablo nos hace caer cuando nos sentimos débiles de la fe. O nos hace caer utilizando nuestra codicia. Hasta Jesús reprendió la tentación del diablo y venció. Jesús derrotó al diablo con la oración y la palabra. Y hoy en día nuestra pelea es la pelea con el mundo. Hoy incesantes tentaciones del mundo hacen caer a los creyentes. Pero no debemos ser llevados por la corriente de los bienes materiales del mundo, sino debemos ir conquistando el mundo con el Evangelio. Y tenemos una gran pelea que es una lucha consigo mismo. Hoy en cada corazón de nosotros está el viejo hombre y el nuevo hombre. Y hay pensamientos de la carne y pensamientos del espíritu. Cada día tenemos que herir nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre para que podamos esforzarnos siempre para vivir en el nuevo hombre. Nosotros podemos tener la victoria en la batalla espiritual por confiar en Dios. Siendo vencedor cada día se va ampliando su herencia cada vez más. Y siendo vencedor quedan todos escritos las obras tan maravillosas como estas. Nosotros podemos estar seguros de que Dios está vivo por vencer cada día. Dios hizo conquistar la tierra de Canaán a través de Josué. Josué confió en Dios y tenía la seguridad de la promesa de Dios. Aquí en el capítulo 12, después de vencer, en el capítulo 13 está escrito el acontecimiento que ha repartido a las tribus. En el capítulo 13, versos 1 al 7, Dios le ordenó a Josué: reparte la tierra. Vamos a leer 13:1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Hay tierras que ya Dios había hecho tomar a través de Josué. Y hay tierras que todavía no pudo conquistar. Pero aunque había tierras que no han sido conquistadas, como son las tierras entregadas a Israel, ordenó que repartiera todas. Josué ya tiene mucha edad y está viejo. Entonces, a través de esta palabra debemos entender que no siempre vamos a poder trabajar para Dios. En esta vida, la juventud no es eterna. El tiempo sigue fluyendo. Debemos administrar bien el tiempo y debemos aprovechar bien las oportunidades que nos ha permitido. Hasta Josué, que era tan excelente, ahora con edad avanzada,
se volvió viejo. Hoy no debemos dejar pasar las oportunidades que Dios nos ha dado. Mientras que Dios nos cuida, tenemos que dar lo mejor siendo obreros fieles. Y Dios solamente nos da trabajos que podemos soportar. Mientras tanto, Josué con su juventud conquistó las tierras fervientemente. Ahora, como Josué está viejo, le dice que no conquiste. Ahora le dijo que reparta las tierras. Dios hace que uno se encargue de algún trabajo conforme a su capacidad. Hay momentos para conquistar las tierras y hay momentos de repartirlas. Si una persona de edad avanzada tuviera que trabajar con el cuerpo, le va a ser muy cansador y no va a poder soportar. En el pasado, ha peleado en la guerra con fervor. Ahora Josué tiene edad avanzada y está viejo. Le ordenó que reparta las tierras tal como le corresponde a su edad. Versos 2 al 7 dijo que todavía quedan tierras para conquistar. No pudieron conquistar a todas estas tierras. El pueblo israelita estaba seguro que Dios le daría toda la tierra. Por eso Dios ordenó que reparta las tierras a través de Josué. Versos 6 a 7. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Mir-Re-Fotmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Dijo, solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad. Dijo que repartiera las tierras a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés por heredad. Nosotros fuimos salvados. Hemos sido salvados por la gracia de Dios. Depende de cuánto haya obedecido a la palabra de Dios, se ensancha el territorio de los creyentes salvos. El hecho de que seamos salvos con la fe nunca puede cambiar. Por eso los creyentes salvos debemos ir conquistando, obedeciendo cada día. Dios nos dice que debemos conquistar todas las cosas por la obediencia. En el versículo 8 hasta el 13 está escrito sobre el acontecimiento que repartió a las 2 tribus y la media tribu de Manasés la región oriente del río Jordán. Versículo 8, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. A los rubenitas, gaditas y la otra mitad de Manasés les repartió antes de cruzar el río Jordán. Josué escribió aquí de nuevo: en el versículo 13, Israel no pudo a los jeruseos y a los macateos. Así, al no poder eliminar a los jeruseos y a los macateos, ellos fueron como espinas para el ojo y aguijones que pican las costillas.
Los pueblos originarios estuvieron quietos mientras Israel era fuerte. Y cuando Israel se debilitaba, se levantaban los pueblos originarios e hicieron el rol de aguijón para Israel. Hoy en día nosotros también debemos deshacer todos los elementos de maldad. Cuando todavía queda la corrupción del ser humano en nuestro corazón, cada vez que no oramos y nos sentimos débiles de fe, esas cosas siempre aparecen sin falta. Cuando se nos debilita la fe, nos brota la codicia. Y empezamos a tener corazones de mentira y envidia. Y también llegamos a odiar al prójimo. Si no los eliminamos de nuestro corazón, no se sabe cuándo van a aparecer. Debemos deshacer todos estos elementos malvados de nuestro corazón. No hay nadie que no tenga corrupción. Si vivimos la vida de gracia todos los días y siempre oramos despiertos y estamos siempre escudriñando la palabra de Dios, estos elementos malvados no van a aparecer. Pero si no vive la vida de oración y no lleva bien la vida de fe delante de Dios, salen todos estos elementos corruptos del hombre perjudicando nuestra vida cristiana. Hoy el pueblo israelita, por no poder echar a los jesureos y a los macateos, no sabemos cuántos sufrimientos recibieron. En nuestros corazones también hay que eliminar estrictamente estos elementos. Podemos servir bien a Dios y vivir la vida de fe correctamente. En el versículo 14 dijo, pero a la tribu de Leví no dio heredad. Veamos el verso 14, pero a la tribu de Leví no dio heredad, los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. La tribu de Leví es la tribu que entrega el sacrificio a Dios. ¿Por qué no le habrá dado heredad a la tribu de Leví? No le dio heredad para que puedan estar consagrando solamente en el servicio de Dios en el templo. Hoy en día los que son llamados como siervos de Dios, cuando son fieles a Dios y viven para Dios, Dios les da la gracia y bendición y hace que todos puedan vivir. Cuando le entregamos todo nuestro corazón y fuerza, Dios nos provee todo lo que nos hace falta. Aunque no tenemos algún territorio o heredad en este mundo, Dios es nuestra heredad. Y Dios nos provee todo lo que nos hace falta para sobrevivir. Dios provee todas las cosas a los que son fieles. En el versículo 15 al 23 está la heredad para la tribu de los hijos de Rubén. Leamos el verso 15. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Dios dio heredad a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Aquí, ¿qué cosa nos está enseñando? No es que se le da todo porque uno le pide según la codicia de uno. Cada uno tiene su lugar que Dios puso.
y Dios otorgó la heredad de Dios conforme a la medida de fe de ellos y los números de la familia. Hoy en día Dios nos brinda conforme a la medida de nuestra fe. Cuando vivimos en este mundo, Dios nos guía todo y nos hace vivir cada situación. Por lo tanto, el lugar asignado por Dios es el mejor. La gente piensa, ¿hacia dónde tendrá que ir para ser más rico? Mucha gente sigue su propia codicia. Pero para nosotros los creyentes el mejor lugar es el lugar donde con la guía de Dios, Dios nos indicó. Repartiendo todas las tierras así, en el versículo 22, mataron a espada a Balaam. Leamos el verso 22. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Dijo también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino hijo de Beor, entre los demás que mataron. Balaam era una persona que en el pasado tenía un poder asombroso. Cuando él maldecía sobrevenía la maldición, y cuando él bendecía sobrevenía la bendición. Era una persona con mucho poder. Pero Balaam se había enceguecido por los bienes materiales, aceptó la propuesta de Balac, rey de Moab. Balac, rey de Moab, dándole muchos bienes a Balaam, le pidió que maldijera a Israel. Sin embargo, Dios dijo a Balaam que no vaya a la región de Moab. Dios le dijo claramente que no vaya a causa de dinero. Balaam preguntó si habrá que ir o no. Y hasta su burra lo exhortó y fue hasta allí. Pero por más que Balaam quería maldecir, de su boca no salía la maldición. Por eso Balaam le enseñó a Balac el pecado que hace perecer a Israel. Ese pecado es la idolatría y cometer adulterio con mujeres moabitas. Los israelitas cometieron estos pecados y murieron 24.000 personas. Aquí dice Balaam el adivino. Pero este hombre era un profeta falso. Hoy en día los maestros falsos o profetas falsos tientan al pueblo para que cometa pecado y hace corromper y guía los caminos de la perdición. Hoy en día es una bendición encontrarse con buenos líderes de la nación o buenos líderes de la iglesia. Hoy en día, si sale un líder incorrecto de la nación, hace que el pueblo cometa pecado y que se corrompa. Hoy en día, dentro de la iglesia también, cuando hay un líder correcto, se puede salvar la vida. Por eso, en todas las épocas, el papel de un líder es muy importante. Hoy en el mundo hay muchos líderes y obreros. Entre ellos hay líderes que se sacrifican verdaderamente para Dios y para las ovejas. Y también hay falsos profetas.
Hoy los falsos profetas, antes que a Dios, trabajan para sí mismos. Los falsos profetas, aunque tengan que aprovechar al pueblo, lo hacen para saciar su propia codicia. Y aunque tengan que pecar, lo hacen para saciar su avaricia. En cada época Dios busca este tipo de buen líder. Y también es la gracia y una gran bendición de Dios que los creyentes puedan encontrarse con un verdadero siervo de Dios. En el versículo 24 al 28 aparece la heredad que ha dado a la tribu de Gad. Verso 24. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. A la tribu de Gad, o sea, a los hijos de Gad, les repartió la heredad conforme a sus familias. En el versículo 28 dice, esta es la heredad de los hijos de Gad por su familia, estas ciudades con sus aldeas. Dios ha designado los límites para cada uno. No hay que tratar de tomar la tierra por la codicia de uno. ¿Dónde será el lugar que Dios ha indicado? ¿Dónde está la tierra que Dios ha permitido? Siguiendo la guía de Dios, el lugar que ha permitido es el mejor lugar. Hoy en día no debemos hacer como se nos da las ganas. Sino obedecer según la guía de Dios. Es la manera de recibir la bendición. El versículo 29 al 31 está describiendo sobre la heredad de la media tribu de Manasés. Verso 29. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. La media tribu de Manasés, antes de cruzar el río Jordán, ya había recibido la heredad al oriente del Jordán. Y luego otra media tribu de Manasés en el texto de hoy dice que hizo que tome en la parte oeste del Jordán. Leamos el verso 31. Y la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, para los hijos de Maquiel, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquiel conforme a sus familias. Dice, el territorio de ellos fue ciudades del reino de Og en Basán. Dios había dejado estas tierras momentáneamente a los fuertes reyes gentiles. Pero Dios, conforme a su promesa, hizo que el pueblo israelita pueda destruir a todos los enemigos y conquistarlas. Por más fuerte que sea el enemigo, en cualquier época, la promesa de Dios se cumple sin falta. Israel eliminó a todos los enemigos con el poder de Dios, y para cumplir la palabra de Dios recibe la heredad conforme a su promesa. Hoy en día, cuando la gente de fe conquista el mundo, con la fe hace que se ensanche los territorios. Hoy en día hay muchos territorios dominados por los malvados. Y el mundo está lleno de maldad. Pero debemos conquistar al mundo con fe cada día para lograr el reino de Dios. Hoy el diablo puede gobernar el mundo momentáneamente, pero al final Dios gobierna el mundo.
Debemos ser buenos soldados de Jesús y hay que ir conquistando el mundo con el Evangelio. Así debemos eliminar las huestes de la oscuridad y debemos eliminar las huestes de la maldad. Eliminando a todas las huestes del diablo, y así nosotros los creyentes debemos derrotarlos con la fe, llenando la tierra. En el versículo 32 y 33 dice que la tribu de Leví, Jehová, es la heredad. Leamos verso 32-33. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente, mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. En el versículo 33 dice, mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Como dijo Dios, Jehová es su heredad. Por lo tanto, la tribu de Leví tiene que consagrarse en servir a Dios. Hoy en día nosotros que fuimos salvos, todos somos santos sacerdotes. Primera de Pedro 2:9. Nosotros los creyentes, todos podemos ir delante de Dios, podemos rendir culto a Dios y podemos servirle. Cuando nosotros los creyentes servimos bien a Dios, Dios nos provee todo lo que nos hace falta. Y otra razón que no le dio heredad a la tribu de Leví es para que la gente de otra tribu le dé lo que había entregado a Dios a la tribu de Leví, para que pueda comer y vivir de esa manera. Hoy en día dentro de la iglesia los pastores no toman otra profesión del mundo. Porque a los pastores, cuando viven como fieles siervos de Dios, Dios le provee todas las cosas que necesitan. Dios dijo, no pondrás bozal al buey que trilla. En cualquier época para los siervos que son fieles a Dios, Dios provee todo el sustento. Y también a todos los creyentes Dios provee todo el sustento. Mateo 6 dijo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. El Señor reprendió a la gente diciendo que Dios provee todo. Mateo 6:33, el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando los creyentes sirven bien a Dios primeramente, Dios provee todas las cosas que necesitan. Dios Padre nos viste todo y nos alimenta. Como nosotros los creyentes somos la heredad de Dios, Dios nos da todas las cosas. El Señor nos concede la salud si la necesitamos. Si necesitamos de los bienes materiales, también nos da. Si necesitamos poder, nos da poder. El Señor nos da todo lo que necesitamos conforme a la edificación de la fe. Pero a la tribu de Leví no le dio heredad y dijo que Dios es su heredad. Hoy en día también toda la gente de fe es la heredad de Dios. Cuando los creyentes obedecen bien a la palabra de Dios y son fieles como siervos de Dios,
Dios será la heredad de ellos y provee lo que hace falta en la vida de los creyentes, si son servidores de Dios. Lo que comemos y vivimos está todo bajo el control de Dios. En especial los creyentes sepamos que este mundo no es eterno para nosotros, sino que nuestra morada eterna es el reino de los cielos. Así como a los israelitas se les permitió tener la tierra de Canaán, el Señor Jesús nos permitió el reino de los cielos a los cristianos. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que poner nuestra esperanza? Pongamos la esperanza en el reino de Dios. Toda la realidad en el mundo es campo de entrenamiento para el reino de los cielos. Durante nuestra vida en el mundo, Dios nos va formando para que seamos dignos del reino de los cielos. Tenemos que recibir bien el entrenamiento para ser dignos del reino de los cielos. Con todo lo que tenemos, nuestras posesiones, tenemos que ser fieles para el Evangelio y para Dios, y acumular tesoros en el reino de Dios. Así, como dice el pasaje de hoy, a medida que conquistamos el mundo con la fe, Dios nos reparte la heredad. Y conforme a la medida de la vida de fe, obedeciendo bien a la palabra de Dios, podemos entrar en el reino de Dios y participar en la gloria. No pongamos la esperanza en el mundo, sino en el reino de Dios. Hoy también conquistemos el mundo con la fe.